Bueno, Isabel, bienvenida, buenas noches. Estamos aquí atentos desde Unión con Dios, eh, con los hermanos que se van a ir sumando ahora por Facebook y con los hermanos que van a ver este taller en nuestro canal de YouTube. Así que bienvenida, Isabel. Contanos de qué se trata este taller hoy. Bueno, hoy con alegría estamos acá otra vez, ¿no? Para hablar de nuestra madre. Siempre es este rincón de María, ¿no? Es para ella. Y vamos a hablar de una encíclica del Papa Pío X, que la escribió a raíz de los 50 años, hace conmemoración de los 50 años de la declaración dogmática de la Inmaculada Concepción. Y es un jubileo que hizo dando indulgencias plenarias en todo ese año del jubileo, que fue escrita en 1854, esta encíclica, ¿no? Y bueno, yo le voy a decir con el nombre en castellano, porque mucho no lo sé pronunciar mucho en latín. Y es aquel día alegre es el nombre de esta encíclica. Pero bueno, antes de comenzar, como siempre, vamos a pedirle el auxilio a María, ¿no? Que nos ayude para que podamos es muy linda y es para que ella nos ayude a comprenderla y a vivirla después, porque así nos pide el Papa. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, reclamado vuestra asistencia e implorado vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Virgen, Madre de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a aparecer ante vuestra presencia soberana. No desprecies mis súplicas, oh Madre de Dios, antes bien escucharlas y acogerlas benignamente. Amén. Nuestra Madre ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces como les estaba contando, esta encíclica que tiene que ver con estos 50 años que pasaron, ¿no? De la declaración dogmática de la Inmaculada Concepción, ¿no? En esa bula del Papa Pío IX, la bula Ineffabilis Deus, que fue proclamada bueno, acá me equivoqué al principio, ese día de proclamación del dogma fue en 1854, y esta encíclica está escrita en 1904, me equivoqué de fecha, pero bueno. Y él habla de ese momento, ¿no? Que ya yo he hablado alguna vez de este dogma, y cómo fue proclamado, ¿no? Ahí, como tanto los obispos, los sacerdotes, todas las personas que estuvieron en ese concilio para poder proclamar este dogma, ¿no? Estaban llenos de alegría, ¿no? Estaban llenos de alegría, y el pueblo que esperaba afuera, esperando que salieran los obispos y para la proclamación de este dogma, también estaban llenos de alegría. Y cuando salieron los obispos, y así lo recuerda el Papa Pío X, que escribe esta encíclica, ¿no? Lo recuerda de la alegría, ¿no? Que tenían todos por esta proclamación. Y entonces él recuerda, ¿no? Que a través de este dogma, ¿no? Proclamado, que ya vuelta, ¿no? Que es el día,
se produjeron un montón de gracias que fueron derramadas después sobre el mundo por medio de María, de su intercesión. Y que por supuesto que también eso, o sea, al proclamarles ese dogma, todas las personas, toda la cristiandad, tenía grandes esperanzas, ¿no? Grandes esperanzas. Por eso nos parece, dice, apreciar que están a punto de cumplirse aquellas esperanzas que impulsaron prudentemente a nuestro antecesor Pío, ya todos los obispos del mundo, a proclamar solemnemente la concepción inmaculada de la Madre de Dios. Sí, ellos, al proclamar este dogma, dice el Papa, ¿no? Recuerda la esperanza que tenían de que iba a venir muchas bendiciones sobre el mundo. Claro que estas cosas siempre tardan, ¿no? No es una cosa que se produce inmediatamente. Entonces, él dice, ¿no? En uno de los puntos, dice, la Virgen nos ayuda siempre. Y dice, no son pocos los que se quejan de que hasta el día de hoy esas esperanzas no se han colmado, y utilizan las palabras de Jeremías. Esperábamos la paz y no hubo bien alguno. El tiempo del consuelo y aquí el temor. Pero ¿quién podría ¿quién podría no entrañarse de esta clase de poca fe por parte de quienes no miran por dentro o desde la perspectiva de la verdad de las obras de Dios? Pues ¿quién sería capaz de llevar la cuenta del número de los regalos ocultos de gracia que Dios ha volcado durante este tiempo sobre la Iglesia por la intervención conciliadora de la Virgen? Y si hay quienes pasan esto por alto, ¿qué decir del Concilio Vaticano, celebrado en momento tan acertado? ¿Qué del magisterio infalible de los pontífices proclamando tan oportunamente contra los errores que surjan en el futuro? Que, en fin, de la nueva e inaudita oleada de piedad que ya desde hace tiempo hace venir hasta el vicario de Cristo para hacerlo objetivo de su piedad, a toda clase de fieles desde todas las latitudes, ¿no? Él se reconoce que él recibió una oleada, ¿no? de gracia y de piedad, porque este Papa, muy amante de la Virgen y muy piadoso. Entonces, él reconoce acá en esta encíclica, con estas palabras que acabo de decir, cómo él también recibió esta gracia de amar más a la Virgen y de tener más piedad hacia ella. Y recuerda, y acá nos recuerda que al poco tiempo de proclamarse este dogma, en 1858, se aparece la Virgen en Lourdes, en Francia. Recordemos como la Virgen, ¿no? Nuestra Señora de la Virgen de Lourdes, que ella dice, yo soy la Inmaculada Concepción, ¿no? Como dando cierta, ¿no? Y dando aprobación a ese dogma que se había proclamado 4 años antes, ¿no? Entonces él dice, además, apenas Pío había proclamado que debía creerse con fe católica que María desde su origen había desconocido el pecado, cuando en la ciudad de Lourdes comenzaron a tener lugar las maravillosas apariciones de la Virgen. A raíz de ellas, allí se edificó en honor de María Inmaculada un grande y magnífico santuario. Todos los prodigios que cada día se realizan allí, o la oración de la Madre de Dios, son argumentos contundentes para combatir la incredulidad de los hombres de hoy, testigos de tantos y tan grandes beneficios como Dios, mediante la imploración benigna de la Virgen, nos ha conferido en el transcurso de estos 50 años,
¿cómo no vamos a tener la esperanza de que nuestra salvación está más cercano que cuando creímos? Quizás más porque por experiencia sabemos que propio de la divina providencia es no distanciar demasiado los males peores de la liberación de los mismos. Está a punto de llegar su hora, y sus días no se harán esperar, pues el Señor se compadecerá de Jacob, escogerá todavía a Israel, para que la esperanza se siga manteniendo. Dentro de poco clamaremos. Trituró el Señor el báculo de los impíos, se apaciguó y enmudeció toda la tierra, se alegró y exultó. El Papa tiene muchas citas acá en esta encíclica del Antiguo Testamento. Esa esperanza que siempre ponemos en la Madre de Dios, porque ella sabemos que siempre está intercediendo por nosotros. Y a lo largo, dice, de estos 50 años, y ahora ya llevamos muchos años más, ¿no? Desde que de esta proclamación dogmática, como María ha, por su intercesión, derramado tantas gracias sobre el mundo entero, sobre nuestra iglesia también. Y acá, que esto lo voy a leer prácticamente todo, porque no tiene desperdicio lo que dice el Papa acá, como él habla de algo que nosotros ya conocemos y que es lo que nos había enseñado San Luis María de Griñón de Montfort. Se ve que este Papa, ¿no?, también estaba en esa sintonía. Dice: María es el camino más seguro hacia Jesús. La razón por la que el 50º aniversario de la proclamación de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios debe provocar un singular fervor en el pueblo cristiano radica para nosotros, o sea, para mí, porque acá el Papa dice nos, pero bueno, ya sabemos que para él, ¿no? Para mí, sobre todo en lo que ya yo propuse en el anterior carta encíclica, instaurar todas las cosas en Cristo. Sí, porque él tiene una que vendría a ser como su lema pontificio, ¿no? Instaurar todas las cosas en Cristo. Pues, dice, pues, ¿quién no ha experimentado que no hay un camino más seguro y más expedito para unir a todos con Cristo que el que pasa a través de María, y que por ese camino podemos lograr la perfecta adopción de hijos hasta llegar a ser santos e inmaculados en la presencia de Dios? En efecto, si verdaderamente a María le fue dicho: bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirá todo lo que el Señor te ha dicho, de manera que verdaderamente concibió y parió al Hijo de Dios, si realmente recibió en su vientre aquel que es la verdad por naturaleza, de manera que, engendrado en un nuevo orden, con un nuevo nacimiento, se hizo invisible en sus categorías, visible en las nuestras, puesto que el Hijo de Dios hecho hombre es autor y consumador de nuestra fe. Es de todo punto necesario reconocer como partícipe y como guardiana de los divinos misterios de su Santísima Madre, en la cual, como el fundamento más noble después de Cristo, se apoya el edificio de la fe de todos los siglos. O sea, porque María es la que, al engendrar al Dios hecho hombre, ¿no es cierto?, ella nos trajo ese fundamento, esa verdad de nuestra fe, ¿verdad? El hombre Dios, que es el autor y consumador de nuestra fe, dice acá el Papa. Puesto que el Hijo de Dios hecho hombre es el autor y consumador de nuestra fe, es de todo punto necesario reconocer como partícipe, como guardiana de los divinos misterios a su Santísima Madre, en la cual, como el fundamento más noble
después de Cristo, se apoya el edificio de la fe de los siglos. Es a través de María que también nosotros nos apoyamos, a través de esa, de que es ella la que nos trajo justamente a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Sin embargo, puesto que pareció a la divina providencia oportuno que recibiéramos al Dios hombre a través de María, que lo engendró en su vientre, fecundada por el Espíritu Santo, a nosotros no nos resta sino recibir a Cristo de manos de María. De ahí que claramente en las Sagradas Escrituras, cuántas veces se nos anuncia la gracia futura, se une al Salvador del mundo, su Santísima Madre. Surgirá el Cordero dominador de la tierra, pero de la piedra del desierto. Surgirá una flor, pero de la raíz de Jesé. Adán atisbaba a María aplastando la cabeza de la serpiente y contuvo las lágrimas que le provocaba la maldición. En ella pensó Noé, recluido en el arca acogedora. Abraham, cuando se le impidió la muerte de su hijo. Jacob, cuando veía la escala y los ángeles que subían y bajaban por ella. Moisés, admirado por la zarza que ardía y no se consumía. David, cuando danzaba y cantaba mientras conducía el arca de Dios. Elías, mientras miraba a la nubecilla que subía del mar. Por último, ¿y para qué más? Encontramos en María, después de Cristo, el cumplimiento de la ley y la realización de los símbolos y de las profecías. Pero nadie dudará que a través de la Virgen y por ella en grado sumo, se nos da un camino para conocer a Cristo, simplemente con pensar que ella fue la única con la que Jesús, como conviene a un hijo con su madre, estuvo unido durante 30 años por una relación familiar y un trato íntimo. Claro, lo que nos está hablando acá el Papa es que desde el Antiguo Testamento vemos cómo todos estos símbolos, ¿no? Se ve mucho más cercano al conocer, a saber que la Virgen es la Madre de Cristo, y qué más cercano a Dios, a Jesús, que su mamá. Y por eso, por más que esto, tanto como Moisés, David, Elías y todo lo que nos estuvo relatando acá en el Antiguo Testamento, ellos miraban todo, pero como prefigura. En cambio, María, ¿no? Ahí estaba en primer plano, ella misma. Y por ella en grado sumo se nos da un camino para conocer a Cristo, simplemente con pensar que ella fue la única con la que Jesús, como conviene a un hijo con su madre, estuvo unido durante 30 años por una relación familiar y un trato íntimo. Los admirables misterios del nacimiento y de la infancia de Cristo, y sobre todo el de la asunción de la naturaleza humana, que es el inicio y el fundamento de la fe. ¿A quién le fueron más patentes que a la madre? La cual ciertamente no solo conservaba, ponderándolos en su corazón, los sucesos de Belén y los de Jerusalén en el templo del Señor, sino que, participando de las decisiones y de los misteriosos designios de Cristo, debe decirse que vivió la misma vida que su Hijo. Así pues, nadie conoció a Cristo tan profundamente como ella. Nadie más apta que ella como guía y maestra para conocer a Cristo. De aquí que, como ya hemos apuntado, nadie sea más eficaz para unir a los hombres con Cristo que esta Virgen. Pues sí, según la palabra de Cristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, y al que tú enviaste, Jesucristo. Una vez recibida por medio de María la noticia salvadora de Cristo, por María también logramos más fácilmente aquella vida
al que nos dice San Luis, ¿no? Hemos hablado de San Luis, a Jesús por María, dice San Luis, ¿no? Bueno, después nos va diciendo así: María Santísima es Madre nuestra. ¿Cuántos dones excelsos y cuántos motivos desea esta Santísima Madre proporcionándonos con tal que obtengamos una pequeña esperanza, y cuán grandes logros surgirán a nuestra esperanza? ¿No es María Madre de Cristo? Por tanto, también es Madre nuestra, pues cada uno debe estar convencido de que Jesús, el Verbo que se hizo carne, es también el Salvador del género humano, y cuanto Dios hombre, fue dotado, como todos los hombres, de un cuerpo concreto. En cuanto restaurador de nuestro linaje, tiene un cuerpo espiritual, al que se llama místico, que es la sociedad de quienes creen en Cristo. Siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Por consiguiente, la Virgen no concibió tan solo al Hijo de Dios para que se hiciera hombre, tomando de ella la naturaleza humana, sino también para que a través de la naturaleza tomada de ella se convirtiera en Salvador de los mortales. Por eso el ángel dijo a los pastores: os ha nacido hoy el Salvador, que es el Señor Cristo. Por tanto, en ese uno y mismo seno de su castísima madre, Cristo tomó carne y al mismo tiempo unió a esa carne su cuerpo espiritual, compuesto efectivamente por todos aquellos que habían de creer en él. Sí, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, todos los que creemos en Cristo, ¿verdad? Formamos ese cuerpo místico de Cristo. De manera que cuando María tenía en su vientre al Salvador, puede decirse que gestaba también a todos aquellos cuya vida estaba contenida en la vida del Salvador. Así pues, todos cuantos estamos unidos con Cristo y los que, como dice el apóstol, somos miembros de su cuerpo, partícipes de su carne y de sus huesos, hemos salido del vientre de María, como partes del cuerpo que pertenece unido a la cabeza. De donde, de un modo ciertamente espiritual y místico, también nosotros nos llamamos hijos de María, y ella es la madre de todos nosotros. María en espíritu, pero evidentemente madre de los miembros de Cristo que somos nosotros. En efecto, si la bienaventurada Virgen María es al mismo tiempo madre de Dios y de los hombres, ¿quién es capaz de dudar de que ella procurará que con todas sus fuerzas, que Cristo, cabeza del cuerpo de la Iglesia, infunda en nosotros, sus miembros, todos sus dones, y en primer lugar, que le conozcamos y vivamos por él? Nosotros nacimos también del vientre de María, porque al creer en Cristo y Cristo es nuestro Salvador, también nosotros, que tomó él nuestra carne y lo tomó del vientre de María, y él es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo, y por lo tanto somos también hijos de María, engendrados por María. Nos enseña esto el Papa, ¿verdad? Muy lindo. Es una verdad de fe. Y después nos va a hablar de María Corredentora. Y este también está muy lindo lo que nos dice. A todo esto hay que añadir, en alabanza de la Santísima Madre de Dios, no solamente el haber proporcionado al Dios unigénito que iba a nacer con miembros humanos la materia de su carne, con la que se lograría una hostia admirable para la salvación de los hombres, sino también el papel de custodiar y alimentar esa hostia, e incluso en el momento oportuno colocarla ante el ara de la cruz. De ahí que nunca
son inseparables el tenor de la vida y de los trabajos de la madre y del hijo. De manera, igualmente recaen en uno y otro las palabras del profeta. Mi vida transcurrió en dolor y entre grandes gemidos mis años. Efectivamente, cuando llegó la última hora del hijo, estaba en pie junto a la cruz de Jesús, su madre, no limitándose a contemplar el cruel espectáculo, sino gozándose de que su unigénito se inmolara para la salvación del género humano, y tanto se compadeció que si hubiera sido posible, ella misma habría soportado gustosísima todos los tormentos que padeció su hijo. La Virgen vivió el mismo dolor que su hijo. Por eso recordemos lo que le dijo Simeón, ¿no? Una espada traspasará tu alma. Compartió con su hijo todos los 30 años que pasó con él, y especialmente la muerte en la cruz, con la que ella dice, acá dice el Papa, en su vientre ella formó esa carne que se formó en hostia, que después ella sería también, que ella también entregaría en el ara de la cruz, al Padre. También ella sería, por eso habla de ser la corredentora, ¿no? Fíjense que ya desde 1900 se está hablando de la corredención. Todavía nos falta ese dogma, pero algún día lo tendremos. Y seguramente, como este dogma de la Inmaculada Concepción, nos traerá muchísimas gracias a la humanidad. Bueno, por esta comunión de voluntad y de dolores entre María y Cristo, ella mereció convertirse con toda dignidad en reparadora del orbe perdido, y por tanto en dispensadora de todos los bienes que Jesús nos ganó con su muerte y con su sangre. Cierto que no queremos negar que la erogación de estos bienes corresponde por exclusivo y propio derecho a Cristo, pues que se nos ha originado a partir de su muerte, y Él, por su propio poder, es el mediador entre Dios y los hombres. Aclara muy bien esto, porque a veces por eso tarda tanto este dogma de la corredención en ser proclamado, ¿no? Para que no haya una confusión, ¿no? María no es la mediadora entre Dios y el hombre, solo Cristo. Pero acá nos va a enseñar el Papa, ¿no? Dice así: sin embargo, por esa comunión de la que ya hemos hablado, de dolores y de bienes de la madre con el hijo, se le ha concedido a la Virgen Augusta ser poderosísima mediadora y conciliadora de todo el orbe de la tierra ante su hijo, ante el hijo. Ella es la que, a través de su súplica, de su intercesión, nos obtiene los bienes que corresponden, los méritos de Cristo, para que ella lo distribuya. Como dice San Bernardo, es el acueducto, o también el cuello, a través del cual del cuerpo se une a la cabeza, y la cabeza envía al cuerpo la fuerza y las ideas, pues ella es el cuello de nuestra cabeza, a través del cual se transmiten a su cuerpo místico todos los dones espirituales. Así pues, es evidente que lejos de nosotros está en atribuir a la Madre de Dios el poder de producir eficazmente la gracia sobrenatural, que es exclusivamente de Dios. Ella, sin embargo, al aventajar a todos en santidad y en unión con Cristo, y a ser llamada por Cristo a la obra de la salvación de los hombres, nos merece
nos merece lo que Cristo nos mereció a través de su cruz y de su resurrección. María es a su vez, está como reina a su derecha, refugio segurísimo de todos los que están en peligro y fidelísima auxiliadora, de modo que nada hay que temer y por nada desesperar con ella, como guía bajo su auspicio, con ella como propiciadora y protectora. Con estos presupuestos volvemos a nuestro propósito. ¿A quién le parecerá que no tenemos derecho de afirmar que María, que desde la casa de Nazaret hasta el lugar de la calavera, estuvo acompañando a Jesús, que conoció sus secretos, los secretos de su corazón como nadie, y que administra los tesoros de sus méritos con derecho, pues, por así decir, materno, es el mayor y el más seguro apoyo para conocer y amar a Cristo? Esta unión tan estrecha que tiene María con Jesús, el que nos ayuda a nosotros también a conocer y amar y a unirnos a Cristo. Esto, dice, es comprobable por la dolorosa situación de quienes, engañados por el demonio o por las doctrinas falsas, pretenden poder prescindir de la intercesión de la Virgen. Desgraciados infelices, dice el Papa, traman prescindir de la Virgen para honrar a Cristo e ignoran que no es posible encontrar al niño sino con María, su madre. La devoción a la Virgen nos tiene que acercar a la santidad. Siendo esta así, venerables hermanos, queremos detener nuestra mirada en las solemnidades que se preparan en todas partes en honor de Santa María Inmaculada desde su origen. Y ciertamente ningún honor es más deseado por María, ninguno más agradable que el que nosotros conozcamos bien a Jesús y le amemos. Haya, por tanto, celebraciones de los fieles en los templos, haya apartado de fiestas, haya regocijo en las ciudades. Todos estos medios contribuyen no poco a encender la piedad, pero si a ellos no se le une la voluntad interior, tendremos simplemente formas que no serán más que un simulacro de religión. Y al verlas, la Virgen, como justa reprensión, empleará con nosotros la palabra de Cristo. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y nos dice, o sea, que todo lo que nosotros exteriormente hagamos a la Virgen tiene que ser acompañado por algo interior. Por algo que, una devoción interior nuestra, un espíritu de devoción interior. En definitiva, es auténtica la piedad hacia la Madre de Dios cuando nace del alma. Y en este punto no tiene valor ni utilidad alguna la acción corporal, si está separada de la actitud del espíritu. Actitud que necesariamente se refiere a la obediencia rendida a los mandamientos del Hijo Divino de María. Pues si solo es amor verdadero el que es capaz de unir las voluntades, es conveniente que nuestra voluntad y la de su Santísima Madre se unan en el servicio de Cristo Señor. Lo que la Virgen Prudentísima decía a los siervos en las bodas de Caná. Eso mismo nos dice a nosotros, haced lo que Él os diga. Y lo que Cristo dice es, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O sea que esa actitud interior que debemos, esa piedad que debemos tener a la Virgen, no tiene que quedar en el exterior, sino que tiene que ser interior. Y esa actitud es la santidad, ¿no? Vivir en santidad, que significa, como dice la Virgen, hacer lo que Jesús nos dice. Y
nos explica el Papa, ¿qué es lo que Jesús quiere que hagamos? Que cumplamos los mandamientos. Que hoy en día, ¿cuántas veces nos están diciendo algo diferente? Hay mucha confusión hoy en día y nos están enseñando otras doctrinas. Y no las que nos mandó Cristo, no las que nos habló Cristo en el Evangelio. Lo que la Virgen, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, lo dice Jesús. Por eso cada uno debe estar persuadido de que si la piedad que declara hacia la Santísima Virgen no le aparta del pecado o no le estimula a la decisión de enmendar las malas costumbres, su piedad es artificial y falsa, por cuanto carece de su fruto propio y genuino. Si alguno pareciera necesitar confirmación de todo esto, puede fácilmente encontrarla en el dogma de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios. Pues dejando a un lado la tradición católica, que es fuente de verdad, como la Sagrada Escritura, ¿de dónde surge la persuasión de que la Inmaculada Concepción de la Virgen estaba tan de acuerdo con el sentido cristiano que podía tenerse como depositada e innata en las almas de los fieles? Rechazamos, así explicó brillantemente Dionisio el Cartujano, las causas de esta persuasión. Rechazamos creer que la mujer que había de pisar la cabeza de la serpiente haya sido pisada por ella en algún momento, y que la madre del Señor haya sido hija del diablo. Es evidente que no podía caber en la mente del pueblo cristiano que la carne de Cristo santa, impoluta e inocente hubiera sido oscurecida en el vientre de la Virgen por una carne en la que ni por un instante hubiera estado introducido el pecado. Ya nos está hablando de que lo que el dogma, ¿no?, de la Inmaculada Concepción se explica, ¿no? La Virgen está, desde su concepción, fue inmaculada, fue sin pecado original, como ya se explica, se ha explicado en el dogma. Y que eso lo que quiere decir que la Virgen es santa. Entonces, si queremos tener una piedad hacia ella y amarla como queremos amarla, debemos apartarnos nosotros del pecado, y vivir una vida en santidad. Eso es lo que nos quiere explicar el Papa acá en esta parte. Por eso dice, imitar a María es la otra parte que nos habla, ¿no? Imitar a María. Y por otra parte, dice, si uno quiere, y nadie debe dejar de quererlo, que su piedad a la Virgen sea justa y consecuente, es necesario avanzar más y procurar con esfuerzo imitar su ejemplo. Es ley divina que quienes desean lograr la eterna bienaventuranza experimenten en sí mismos, por imitación de Cristo, su paciencia y su santidad. Porque a los que de antes conoció, a eso los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero puesto que nuestra debilidad es tal que fácilmente nos asustamos ante la grandeza de tan grande modelo, el poder providente de Dios nos ha propuesto otro modelo, que estando todo lo cercano a Cristo, que permite la naturaleza humana, se adapta con más propiedad a nuestra imitación. Y ese modelo no es otro que la Madre de Dios. María fue tal, dice a este respecto San Ambrosio, que su vida es modelo para todos, de lo cual él mismo deduce correctamente. Así pues,
sea para vosotros la vida de María como el modelo de la virginidad. En ella, como en un espejo, resplandece la imagen de la castidad y el modelo de la virtud. ¿Y qué es lo que nosotros debemos imitar a María? Y bueno, acá nos va a decir la fe, la esperanza y la caridad de la Santísima Virgen. Y aunque es conveniente que los hijos no pasen por alto nada digno de alabanza de su Santísima Madre, sin imitarlo, deseamos que los fieles imiten sobre todas aquellas virtudes suyas que son las principales, y como los nervios y las articulaciones de la sabiduría cristiana, nos referimos a la fe, a la esperanza y a la caridad, con Dios y con los hombres. Aunque ningún instante de la vida de la Virgen careció del resplandor de estas virtudes, sin embargo sobresalieron en ese momento en que estuvo presente a la muerte de su Hijo Jesús, conducido a la cruz, y se le reprocha entre maldiciones que se ha hecho Hijo de Dios. Pero ella reconoce y rinde culto constantemente en él a la divinidad. O sea, todas esas veces que a Jesús, especialmente en la cruz, ¿no?, lo maldicen a Jesús. O sea, y todas las veces que a Jesús lo rechazaron y los compatriotas de Jesús, ¿no? Ella igual siguió siempre con esa fe, con esa esperanza y esa caridad. Nunca la perdió, a pesar de que ella veía todo lo que le habían hecho a Jesús y su muerte, por supuesto. Y ella, sin embargo, dice, siguió con esa fe. Para que no parezca que hemos dejado el análisis de la concepción inmaculada de la Virgen, que es la razón de nuestra carta, qué gran ayuda y qué apropiada la de este dogma para mantener y cultivar fielmente estas mismas virtudes. El mismo dogma de la Inmaculada nos ayuda para poder imitar estas virtudes de la Virgen. Si la fe, como dice el apóstol, no es otra cosa que la garantía de lo que se espera, cualquiera comprenderá fácilmente que con la concepción inmaculada de la Virgen se confirma la fe y al mismo tiempo se alienta nuestra esperanza. Y esto sobre todo porque la Virgen desconoció el pecado original en virtud de que iba a ser la Madre de Cristo, y fue Madre de Cristo para devolvernos la esperanza de los bienes eternos. Claro, esa esperanza de que ella ya en ella nosotros vemos ya ese cumplimiento, ¿no?, de nuestra vida futura, porque ella ya está en el cielo compartiendo con Jesús ya resucitado, ella también, ¿verdad?, con su cuerpo y con su alma. Y esa es para nosotros una esperanza. Ya tenemos una hermana nuestra, de nuestra propia naturaleza humana, ya cumplida con la esperanza que es la promesa de Jesús. Y después habla de la caridad, el Papa, ¿no? Y dice, dejando a un lado ahora el amor a Dios, ¿quién con la contemplación de la Virgen Inmaculada no se siente movido a observar fielmente el precepto que Jesús hizo suyo por autonomacia, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado? Y acá nos relata esa visión que tuvo Juan, de esa mujer vestida de sol, en el cielo, que vio esa grande señal, ¿no?, esa mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. Nadie ignora que aquella mujer simbolizaba a la Virgen María, que sin dejar de serlo,
dio a luz nuestra cabeza. Y sigue el apóstol. Y estando encinta, gritaba con los dolores del parto y las ansias de parir. Así, pues Juan vio a la Santísima Madre de Dios gozando ya de la eterna bienaventuranza y sin embargo con ansias de un misterioso parto. ¿De qué parto? Sin duda del nuestro, porque nosotros, detenidos todavía en el destierro, tenemos que ser aún engendrados a la perfecta caridad de Dios y la felicidad eterna. Los trabajos de la parturienta indican interés y amor. Con ellos la Virgen, desde su trono celestial, vigila y procura con su asidua oración que se engrose el número de los elegidos. ¿Con qué actitud, con qué violencia se combate a Cristo y a la santísima religión por él fundada? Se está poniendo a muchos en peligro de que se aparten de la fe, arrastrados por errores que les engañan. Así pues, quien piensa que se mantiene en pie, mire no caiga, y al mismo tiempo pidan todos a Dios con ruegos y peticiones humildes que por la intercesión de la Madre vuelvan los que se han apartado de la verdad. O sea, el Papa está hablando que ella en el cielo sigue engendrando o ayudando a engendrar a los hijos de Dios, que todavía estamos acá en esta tierra. Y que entonces nos está hablando de cuántos que no creen en esta intercesión de la Virgen, ¿no? Están peligrando esa salvación. Y que nosotros debemos pedirle a ella que siga rogando, que siga pidiendo, ¿no? Para que esas personas que se han apartado de la verdad, de lo que es lo que Dios ha querido en la Virgen María, para que puedan volver al seno de la Virgen, al seno de la Iglesia. Sabemos por experiencia, dice, que tal oración nacida de la caridad, el amor que tiene la Virgen por nosotros, dice el Papa, es tanto el amor que tiene por nosotros que ella no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, y siempre está intercediendo por nosotros. Y nosotros le vamos a implorar siempre que siga intercediendo por todos estos hermanos que están en el error o están apartados de la Iglesia y de la salvación. Bueno, después acá viene una parte que después, si Nicolás en algún momento nos puede dar una explicación, que es porque a través de esta encíclica se inauguró un año, un jubileo, por estos 50 años del dogma de la Inmaculada Concepción, y él, por supuesto, que da un montón, las indulgencias plenarias. Y bueno, y tiene muchas cosas que dice acá, para que después Nicolás nos explique cuando él pueda. Con mucho gusto, Isabel. Muy pronto podemos hacer un taller para hablar de esas indulgencias. Gracias. Sí, y bueno, y entonces terminamos con eso, con la última parte de la encíclica, ¿no? que nos habla así: ponemos fin a esta carta, venerables hermanos, expresando de nuevo con gran esperanza que efectivamente nos impulsa. Ojalá que la concesión de este medio extraordinario del jubileo, bajo los auspicios de la Virgen Inmaculada, muchos de los que desgraciadamente están separados de Jesucristo vuelvan a Él y florezcan de nuevo en el pueblo cristiano el amor a las virtudes y el gusto a la piedad. Hace 50 años, cuando nuestro antecesor Pío declaró que la fe católica debía mantener que la bienaventurada Madre de Cristo había desconocido el pecado desde su origen, pareció como que ya hemos dicho que una gran cantidad de gracias celestiales se derramó sobre la tierra. Y una vez más,
Rebustecida la esperanza en la Virgen Madre de Dios, por todas partes se produjo un gran acercamiento a la vieja religiosidad de las naciones. ¿Qué impide, pues, en que esperemos cosas más grandes para el futuro? O sea, que él espera que a través de este jubileo, ¿no? haya habido, o se derrame sobre el mundo un montón de gracias. Y seguramente que durante todos estos años, después de este tiempo, la Virgen ha derramado muchas gracias sobre la humanidad y la seguirá derramando. Nunca nos vamos a desesperar, aunque nos parece que las cosas no andan bien, pero seguro que María nos va a obtener siempre la gracia, eso por los méritos de Jesucristo, para que muchas personas vuelvan, si se han apartado, ¿no? Y conozcan a Cristo. Bueno, entonces terminamos acá esta encíclica tan hermosa que a mí me pareció muy linda y que nos enseña mucho también. Y como la que Gracias, habíamos Isa. hablado, como habíamos hablado en la otra anterior, nos pide que imitemos a la Virgen. O sea, que no sea una piedad exterior, sino interior a través de que nosotros podamos imitar las virtudes de la Virgen. Bueno, entonces le decimos a la Virgen que nos ayude y diciéndole una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. amén. Nuestra Madre ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, nos Amén. vamos a ver que en